Le damos la bienvenida a nuestros invitados en tarima, Jaime Abello, Gerald Martín y Dazo Saldívar. ¿Y quién modera? Ariel Castillo. Bienvenidos. Bien, muy buenas noches. Nos encontramos aquí para responder la pregunta del millón. ¿Quién es Gabriel García Márquez? Y para el efecto vienen invitados 3 personas de gran competencia, pero al mismo tiempo muy disímiles. Gerald Martín, inglés, académico, célebre por sus ediciones críticas de Miguel Ángel Asturias, y además fue profesor durante muchos años de literatura latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh, pero se curó del academicismo porque nació en el barrio de Brixton, que es el mismo barrio donde nació Charles Chaplin. Darío Antonio Sepúlveda Ochoa, mejor conocido como Dazo Saldívar. Él es de San Julián, Antioquia, y se crió en las laderas donde sembraban el café y fue labriego como hasta los 14 años, cuando se fue a Medellín a terminar la primaria y luego el bachillerato, y escribió sus primeros poemas y artículos periodísticos que le permitieron irse luego a España. Y Jaime Abello Banfi, abogado de la Universidad Javeriana, barranquillero, fue cofundador de la Fundación Internacional de Periodismo Iberoamericano, fue uno de los gestores y ahora es el gerente general de esa institución cuyo nombre es Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Entonces son 3 voces distintas, un inglés, un extranjero, un paisa, un barranquillero, un académico, un escritor y un amigo y ejecutivo, es decir, alguien de quien García Márquez fue jefe. La idea entonces es construir un perfil de Gabriel García Márquez, y John Lee Anderson decía que un perfil era como una especie de sinfonía donde cada voz ejecutaba un instrumento particular y entre los 3 tenían que dar una nota distintiva autónoma. Vamos entonces a ver qué nos resulta de esta conversación. La primera pregunta que yo tendría para los 3 tiene que ver con, cuando se va a elaborar un perfil se necesita una documentación, tanto libresca como la experiencia personal, el conocimiento, el trato con la persona y con los amigos de esa persona. De seguro que los 3 conocieron a García Márquez inicialmente a través de su obra y luego personalmente. Entonces quisiera que nos contaran cómo y cuándo fue esa experiencia del conocimiento de la obra de García Márquez y luego cómo y cuándo fue ese primer encuentro personal con Gabriel García Márquez y qué significación tuvieron los 2 eventos. Empezando con el inglés. Por supuesto. Yo leí a Gabo en el año 1968. Es verdad que ya estaba trabajando sobre Miguel Ángel Asturias, porque nadie sabía lo que era el boom cuando yo empecé en el 65. El boom existía, pero no se había nombrado. García Márquez, curiosamente, solo tuvo un enemigo literario importante, que fue Miguel Ángel Asturias. Entonces, eso fue parte de mis dificultades cuando era cuestión de llegar a conocer a Gabo. De todos modos, yo estaba en la Ciudad de México en el 68 del siglo pasado y sin ir muy lejos, puedo decir que me di cuenta en la primera página de ese libro de que García Márquez era el hombre del momento, el hombre del futuro, que nunca había leído nada como esa primera página. Sigo pensando lo mismo cada vez que vuelvo a ella. Pero nunca me pareció probable que yo sería de alguna manera una persona relacionada con él. Siempre, para empezar, era enemigo de mi amigo y después se hablaba bastante mal de él en los periódicos en aquellos días. Un hombre narcisista, vanidoso, difícil, todo el mundo decía. Entonces, yo, muy poco después de visitar la Gran Pirámide de Giza, recibí una invitación a escribir una biografía de García Márquez.
no sabiendo que su esposa era medio egipcia. El destino entonces cuenta. Y lo que hice fue ir a La Habana para verlo, porque yo sabía que todos los años iba al Festival de Cine. Yo nunca había estado, y siendo un inglés pérfido y calculador, pensé que probablemente si no encontraba a García Márquez, de todos modos, habría tenido la experiencia del Festival de Cine. Pasaron 3 semanas, lo vi en el penúltimo día de mi visita, me dio 10 minutos, me envió su Mercedes, no fue la Mercedes que yo me estaba esperando, sino un Mercedes negro, y después dediqué 17 años a la vida de García Márquez y olvidé totalmente la mía. Bueno, yo era un estudiante de segundo de bachillerato en el Liceo Antioqueño de la Universidad de Antioquia, cuando un compañero de clase me dijo: oye, ya que te veo tan perezoso para la novela, ya que no puedes con la novela, ¿por qué no te lees una novela que está muy de moda, escrita por un colombiano que se titula 100 años de soledad? Porque hasta entonces yo era solo un lector de poemas, de relatos breves, Tomás Carrasquilla, por ejemplo. Y era un mal hacedor, por supuesto, un mal fabricante de versos. Y las novelas me parecían que era como el arte de decir muy poco con muchas palabras. Los personajes secundarios, los circunloquios, las descripciones me daban pereza porque a mí no me transmitían nada. Y entonces otro amigo me dijo: pero léete el Quijote, imagínate. Un adolescente leer el Quijote, imposible leer el Quijote. Dije: no, esto no es lo mío, sigo con la poesía y sigo con los diccionarios y leyendo biografías de los grandes personajes. Hasta que este compañero en su bachillerato me recomendó esa novela, pero yo no le hice caso hasta tercero, hasta un año después. Y es una anécdota aparentemente ingenua, pero que para mí fue importantísimo. De pronto yo salí de clase de una mañana de español y literatura, y alguien había colocado en la cartelera del tercer bachillerato, en el pabellón de tercer bachillerato, un recorte que decía, yo recuerdo exactamente, era del Espectador, y decía: la crítica alemana considera 100 años de soledad una novela de genio. Y a mí me llamó mucho la atención eso, que esa novela fuera considerada una obra de genio. Pero no fue por eso tampoco que yo compré mi primer ejemplar de 100 años de soledad, sino que, ilustrando el artículo, vi por primera vez una imagen del autor, de Gabriel García Márquez. Y era la imagen pues típica de él de esa época, un costeño despeinado, sonriente, sin corbata, un mamagallista, un hombre del pueblo, un hombre del montón, un hombre que te decía: sí, yo escribí eso y tú también puedes hacerlo, puedes leerme. Y eso me fascinó, más que el calificativo de la novela, me fascinó el aspecto de ese autor. Y fue así como yo fui a la librería de Alberto Aguirre, que ya había sido el editor, el primer editor en libro del Color no tiene quien lo escriba, y compré mi primer ejemplar de 100 años de soledad. E inmediatamente en el autobús que me llevaba a mi barrio, Belén, empecé a leer esa novela, esa primera página, que todos recordamos. Y esas primeras 2 frases a mí me deslumbraron. Yo no supe por qué. La literatura no es para entenderla como la música, como el amor o la vida. La literatura y el arte son para vivirlos, para sentirlos. Pero a mí me deslumbró eso, me pareció una cosa maravillosa. Me pareció que esa novela, que esa historia, siendo tan fantástica, tan mágica, sin embargo, tenía que tener un trasfondo de realidad, incluso de realidad cotidiana.
Bueno, yo seguí leyendo esa primera página cuando apareció Melquíades. Ese hombre con un sombrero como alas de cuervo, con manos de gorrión y una barba montaraz. Y luego por las calles Macondo arrastrando los 2 lingotes imantados y pregonando: las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima. De alguna manera que yo no entendí, pero que sentí, que intuí, que capté, yo dije, bueno, este hombre que me está contando esta historia es el verdadero Melquíades, porque es el que está despertándome el ánima de las cosas. Y seguí leyendo fascinado. Pero yo no la leí en 2 o 3 días, son 2 o 3 noches, como casi todo el mundo. No, yo tardé 6 meses en leerla, porque yo no quería que se me acabara. Entonces yo la leía por trocitos y volvía a releerla. Y fui intercalando la lectura de los libros anteriores de él, hasta, acaba de salir, creo, El relato de un náufrago, hasta su último libro, que era, pues en ese momento, ¿cuál era? No sé si era, Los funerales de la mamá grande, ¿no? Sí. Total, cuando yo llegué a la última página de Señales de Soledad, pues ya había leído todos los libros de Gabo. Llegué a saberlos casi de memoria. Y dije, bueno, ¿y quién es este tipo? Porque nadie sabía en Colombia, casi nadie, excepto los amigos, los colegas y los lectores así secretos, empecinados, casi nadie sabía quién era Gabriel García Márquez. Y ya llevaba 2 o 3 años de publicado Señales de Soledad y todo el mundo leía esa novela y hablaba de él. Era el gran conocido desconocido. Entonces yo dije, ¿pero quién es este hombre? Y empecé a buscar y nadie, no había noticias de él, no habían escrito en los textos escolares, nada, no había nada de García Márquez. Y después, bueno, yo voy a tener que empezar a preguntar porque yo necesito saber quién es este hombre, quién es este tipo que escribió esta maravilla. Y fue así como me enteré de que en Copacabana, pues había una hermana monja de él que dirigía un colegio salesiano que se llamaba Aída García Márquez. Por ahí empezó la cosa, no quiero extenderme más. Yo le solicité una entrevista, ella me dijo, ay, pero qué vergüenza, yo nunca he concedido una entrevista, es la primera vez. Yo digo, no se preocupe, que también yo es la primera vez que hago una entrevista. Bueno, ahí empezó una búsqueda de 20 años, y yo no vine a visitar, a hablar con Gabo personalmente hasta el marzo del 89. Nunca lo busqué, porque entre otras cosas yo no pensaba que yo fuera a escribir una biografía de él. Es más, que lo que estaba haciendo fuera a servirme para una biografía. Pero cuando lo hice, que fue a través de Carmen Balcells, conmigo fue muy amable, fue muy cordial. Es más, yo lo conocía tan bien que cuando llegué es como si me encontrara con un amigo para continuar una conversación. Ahí estuvimos 2 tardes y hablamos unas 6 horas y me hizo una aportación importantísima, definitiva, para yo poder reconstruir esa parte de su infancia y de la adolescencia, la primera formación literaria. En mi caso, lo primero es decir que tú lo dijiste, soy de Barranquilla, por lo tanto, estoy en 1973, estudio en el Colegio Alemán y no se me olvida la impresión que nos produjo a los muchachos de esa época el golpe de Estado contra Allende. Todo el tema de Allende había sido muy importante porque era, bueno, lo que más o menos yo tenía en ese momento, pues 15, 16 años. Empezaba pues a interesarme en la política y estamos muy impactados. Al mismo tiempo cae en mis manos un ejemplar de los funerales de la mamá grande y no se me olvida la impresión que produjo la lista de los asistentes a los funerales de la mamá grande, que es una especie de es una hilera de íconos, de imágenes de toda Colombia compactada en
en una situación que ya nos sitúa en Macondo. Es mi primer acercamiento a Macondo a través de esos cuentos, y darme cuenta que yo estaba empezando a entender más mi país por estar leyendo eso. Digamos que está asociado entonces mi primer acercamiento a Gabo a mi despertar político. Mi madre tenía un ejemplar de 100 años de soledad, de esa edición, no la primera, la del Galeón, sino la posterior, la de la obra de Vicente Rojo. Lo leí, creo que me impactó, pero al mismo tiempo lo sentí complejo. Lo sentí que todavía era una cosa retadora para mí. Pero la misma persona, el mismo autor de esos libros, al poco tiempo saca una revista en Colombia, que era una revista política que se llamó Alternativa. Y empiezo a preguntar, y resulta que lo conocíamos en Barranquilla, que había sido compañero de colegio del San José de mi tío Aquileo, que le había dedicado algunos versitos de sus primeros cursos literarios, Bobadas Mías, cuando contó que Aquileo Abello asegura que si le dan una vaca morirá de la gordura en los cafetales de Onaca. Y empiezo a interesarme en García Márquez, ya como persona, y además, y averiguo de Barranquilla, y cómo en Barranquilla no podíamos estar ajenos a una presencia como la de él, porque resulta que además era amigo de mucha gente, amiga de mi familia, de la tita. Ahí empecé pues a saber de Gabo, a leerlo, pero lo vine a conocer cuando regresó a Colombia en el año 83, después de haber recibido el Nobel, en una circunstancia muy extraña. Ya me presentó aquí mi querido Ariel como ejecutivo, y efectivamente yo en ese momento estaba iniciándome en la vida de ejecutivo. Había estudiado Derecho y había terminado en Barranquilla trabajando en la Cámara de Comercio y como secretario del Comité Intergremial del Atlántico. O sea, mi papel era un poco estar en los temas públicos, y yo tenía bueno, eso fue justamente 10 años después de esos primeros, o sea, tenía 26 años, así como empecé a interesarme en Gabo a los 16, lo vine a conocer a los 26. Yo era un joven pues un poquito atrevido, pero en cualquier caso me manda a una reunión muy extraña, que era en el Teatro Municipal de Barranquilla, porque ocurre que Gabo había ido a Barranquilla, al parecer porque el presidente Betancourt le había encargado que hablara con la dirigencia de la ciudad sobre la conveniencia de que la municipalidad volviera a recuperar el control del teatro municipal. Era una cosa rarísima. ¿Qué hacía Gabo allí? Todavía no me lo explico. Entonces, en todo caso, nos reunimos en la oficina de Alfredo Gómez Urec, un intelectual que era el director del teatro, y yo me mandó la Cámara de Comercio y me dijeron: todo lo que García Márquez proponga, tú llévale la contraria, porque la razón era que si Gabo quería que le devolvieran el teatro a la ciudad, a la Cámara de Comercio le parecía que ese teatro lo tenía que seguir manejando el Banco de la República. Y yo me dediqué a llevarle la contraria a Gabo. Reconozco que fui un poco insolente, pero la conclusión de eso fue que él me miró, me paró bolas, y al terminar la reunión me dijo: vete para la casa de la tita y seguimos hablando allá. Y me fui a la casa de la tita y me tomé los primeros whiskies con Gabriel García Márquez y empecé a oírle los cuentos, y seguí siendo un poco retador, y comenzó una relación. Yo realmente lo volví a ver en serio en 1989 en Caracas, que nos encontramos con Jaime García Márquez, tú te acuerdas, con tu madre en el hotel Caracas Hilton, que ahora se llama el Hotel Alba, si no estoy mal, y Gabo estaba allí. Yo estaba ya trabajando con el mundo del cine. Gabo, por supuesto, me reconoció. Además, resultó que su mamá había estudiado con mi abuela. En fin, empezó a forjarse de nuevo como una relación de amistad. Luego les echaré más el cuento de cómo empecé a trabajar con él, pero en todo caso yo creo que si yo no hubiera sido un poquito insolente esa primera vez, posiblemente no estaría aquí contando el cuento y habiendo
tenido la oportunidad de tener el privilegio de su amistad por 30 años y haber trabajado con él por 20. Creo que esas cosas le interesaban, ver gente que llevaba la contraria, que no era complaciente, y así era él. Bueno, ahí nos vamos dando cuenta de este personaje mágico, extraño, que para conocer todo un poco a lo que sería la segunda pregunta, cuando él dice, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este hombre? Estamos en un encuentro de periodismo, estamos mirando géneros como el perfil y la biografía, y resulta que Dazo y Gerald tienen las dos biografías hasta el momento más autorizadas en torno a la vida y la obra de Gabriel García Márquez, ambas muy distintas. Y Jaime Abello tiene en proceso una obra que también será la biografía, pero de un momento clave en la época final de García Márquez, que es ya el Gabo educador, preocupado por los talleres de periodismo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo fue la génesis, en el caso de Dazo, de ese libro que se llama García Márquez, El viaje a la semilla? Ya nos anticipó algo, pero un poco cómo lo construye, y luego cómo se da la génesis del libro Gabriel García Márquez, Una vida, de Gerald Martin, cuando había como esa especie de recelo en torno al personaje de García Márquez. Es paradójico, ¿no? Los dos grandes autores que estudiaba Gerald, uno habló mal de García Márquez y el otro le pegó una trompada que lo privó, ¿no? Vargas Llosa. Bueno, como decía antes, yo nunca pensé, creo que Gerald tampoco, en que iba a escribir una biografía de García Márquez. Jamás se me pasó por la cabeza, y menos yo. Pero después de 10, 15 años, yo llegué a acumular mucho material, llegué a acumular mucha información, aparte de que conocía muy bien su obra. Podía identificar un reportaje, un artículo de prensa por una frase que me citara, o por un adjetivo y un sustantivo, una novela, un cuento, por ejemplo. Yo tenía un amigo peruano que era muy borgiano, que conocía muy bien a Borges, y nos pasábamos jugando a eso, ¿no? Pero de pronto ocurrieron dos cosas. En el 83, a finales del 82, del comienzo del 83, precisamente cuando le dan el premio Nobel. Y es que todavía siendo García Márquez no solamente el último premio Nobel, sino el escritor más leído de la lengua española, yo me ponía a ver las cosas que decían en la prensa, en Europa, en España, en la radio, en la televisión, en los periódicos sobre la vida y sus cosas. Y la mayoría pues no salían de los tópicos, de los lugares comunes. Y las fechas y las circunstancias y los nombres, nadie acertaba. Y Macondo, y si Macondo era Sucre o Aracatá. Bueno, eso era tremendo. Y esto no puede ser. Yo voy a escribir la biografía de García Márquez. Yo conozco su vida. Bueno, total, me senté varios meses y descubrí que yo tampoco conocía la vida de García Márquez lo suficiente como para escribir una biografía. ¿Por qué? Y una cosa que por ser tan evidente yo no me había dado cuenta, y es que una cosa era conocer un autor como lector y otra cosa es conocerlo como biógrafo. Pues me faltaba la base proteínica, me faltaba conocer la cronología, me faltaba conocer los lugares exactos, los nombres, las comidas, las fiestas, los árboles, los pájaros de los lugares donde él había nacido y había crecido, etcétera, y las relaciones personales, etcétera, etcétera. Entonces, después de varios años de trabajo, tuve que volver a Colombia, estuve 6 meses, volví otra vez a las fuentes, a los personajes, y volví a preguntar. Pero yo ya no vine a que me echaran los cuentos de siempre, porque los colombianos y sobre todo los costeños son unos narradores orales fascinantes, natos, y lo que más les gusta, sobre todo a los costeños, es contarte el cuento y que tú te quedes pasmado. Y si es de Gabo, mejor. Pero yo ya sabía lo que necesitaba: una fecha, el color de una ventana, un amanecer, la temperatura de un lugar, el nombre de un pájaro,
Y yo hacía estas preguntas y todo el mundo me decía, ¿y usted por qué quiere saber eso? ¿Ya? ¿Usted por qué quiere saber? Digo, porque lo que tú me estás contando ya lo sé y no es así. Pero lo que no sé es cómo se llama este pájaro y este árbol. Entonces, ahí empecé de verdad a trabajar la biografía. Y poco a poco, pues la biografía fue tomando cuerpo. Y yo pensé que lo iba a escribir hasta el 97, que se publicó, pero el libro, por razones que no voy a explicar ahora para no extenderme más, el libro se cerró en el 67, cuando Gabo publica Cien años de soledad y se convierte en un escritor célebre, uno de los escritores más célebres de la tierra. El libro hizo clic y ya no hubo manera. Pensé que tenía que escribir un segundo tomo con otra estructura, otro tono y otro estilo, pero ahí me quedé. Mi interés cuando comencé fue doble. La idea no fue mía, como acabo de confesar, pero si no fuera un hombre infinitamente modesto, es una de las cosas que me habrían gustado hacer en la vida desde el comienzo. Mi interés, para empezar, era personal. García Márquez era obviamente siempre una persona fascinante. Tenía una imagen increíble. No parecía ser como Cortázar o Vargas Llosa o Borges o esos escritores. Se parecía mucho más, por ejemplo, a Chaplin, que acabamos de... Era al mismo tiempo, y eso era obvio para todo el mundo, un genio, una palabra que no es... muchos dicen que no existe tal cosa, pero para mí hay grandes escritores y hay genios. Y Gabriel García Márquez era un genio. Pero al mismo tiempo, como dijo Dasso al comienzo, era un hombre del pueblo. Es decir, tenemos una persona que al mismo tiempo es un genio absoluto y un hombre del pueblo chico en este caso, de Aracataca, de Macondo. Y un momento para interrumpirme, yo creo que esta feria está muy bien concebida. Yo creo que la idea de Macondo como país invitado realmente es una pura maravilla que se va a recordar para muchos años. Creo que es maravilloso. Y después, el tema un poco curioso de esta sesión también es maravilloso. ¿Quién es García Márquez? No quién era García Márquez, porque García Márquez obviamente vive y vivirá para siempre, ¿no? Pero aparte de la cuestión personal, García Márquez como imagen, y su imagen es muy importante. Todo el mundo lo llama Gabo, lo quieren en todo el mundo, pero también la cuestión, digamos, histórica. García Márquez es la gran figura del boom, que es de alguna manera la bisagra entre los años 20, con escritores como Borges, Carpentier, Asturias, Mario de Andrade en el Brasil, y los 60. García Márquez de alguna manera relaciona esa gran década de los 20 con los 60. Y con su Macondo, con su aldea global que él inventó, de alguna manera anticipaba con las visiones de Melquíades este mundo cibernético en que vivimos ahora. De alguna manera García Márquez relaciona los pequeños pueblos con el mundo de la globalización. Eso en parte es su secreto. Y cuando yo fui la vez pasada a Aracataca, hace algunos años, 4 o 5, y descubrí que Aracataca tiene un café internet, realmente no lo podía creer. Era una cosa increíble. Entonces, ¿qué es García Márquez? Es el Mark Twain de Colombia, es el Cervantes de América Latina, ¿no? Es el Cervantes del mundo entero. García Márquez es 1000 cosas a la vez. Muy bien. Bueno, ustedes buscaron a García Márquez, en cambio, yo tengo que decir que García Márquez me buscó a mí.
Yo era el gerente del canal de televisión Telecaribe. Había visto a Gabo el año anterior en una parranda vallenata deliciosa en Valledupar, en el Festival Vallenato, y habíamos pasado juntos, chévere. Ese mismo año lo había vuelto a ver en el Festival de Cine de Cartagena y había tenido la gentileza de darnos una entrevista a Telecaribe que estuvo a cargo del gran Julio Roca Baena, que además había sido su amigo, porque Julio Roca, gran periodista, trabajó en la agencia de Carmen Balcells, y Julio me dijo que estaba, yo me lo había llevado para Telecaribe a hacer programas, me dijo, vamos a entrevistar a Gabo, y claro, fue la oportunidad de volverlo a ver. Yo fui de, entre comillas, productor, lo que significa que iba de sapo a estar con el periodista que era Julio, pero tuve la oportunidad de reencontrarme con Gabo en ese 1993. Y un buen día en el Festival de Cine, estamos hablando seguramente fines de febrero, principios de marzo del 93. A principios de diciembre de ese año me llama y me dice, invítame a comer. A mí me sorprendió, yo era el gerente de Telecaribe. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Me dice, no, simplemente organicemos una comida, tú invita a quien quiera. Y yo digo, bueno, ¿y como quién? Dile a Ernesto Macaulay, a cualquier otra persona que se te ocurra. A mí todo me pareció muy raro, y más raro que la cena se dedicó toda la noche a hablar de temas de periodismo y darle con el tema, echando los cuentos del oro digital, la grabadora, cuando yo empecé de periodista, las cosas como han cambiado, etcétera. Y empezó luego un cierto momento a hablar de talleres. En todo caso, él estaba animadísimo, estábamos tomándonos nuevamente unos whiskies. Me doy cuenta ahora que siempre, a lo largo de esos años, cada encuentro con él había habido algún whisky. Y lo acompañé nuevamente, me dijo, vamos, lo acompañé al Hotel El Prado, nos quedamos solos, él y yo, en el lobby, y al final yo le dije, bueno, ¿y tú por qué qué quieres que haga? Me dice, ¿por qué no piensas en eso? Ayúdame, piensa en el tema de los talleres, a ver si podemos hacer algo. Así fue como me relacioné con él realmente, porque ya él me encomendó algo. Y ahí es donde yo quiero hacer primero una aclaración. Yo no estoy escribiendo ninguna biografía de García Márquez por una razón muy sencilla, porque aunque escribo, me parece que no, creo que me corresponde como director de su fundación trabajar en su legado y en rescatar aspectos importantes de su vida, pero no quiero que quede la idea por lo que dijiste, entre otras cosas porque nunca tomé una nota de una conversación con Gabo. Fue una decisión dura que me tocó tomar cuando comenzaba la relación, porque me di cuenta, pensé en hacerlo, pensé de pronto empezar a tomar notas, pero de pronto me di cuenta que yo iba a estar, después saliendo de cada reunión, corriendo a tomar unas notas, y sentía que de alguna manera empezaba a traicionar, lo podía traicionar. Y creo que eso fue clave, porque nuestra relación se constituyó sobre una base de autenticidad, porque él me brindó no solo una oportunidad de trabajar con él, sino de ser su amigo y amigo de su familia. Entonces, lo que tengo, lo tengo en la memoria. Ahora, lo que estoy haciendo yo es reconstruyendo a Gabo, releyéndolo en su obra literaria, pero también leyendo a Dazo, leyendo a Gerald, leyendo todo lo que me cae, porque me doy cuenta que tengo la capacidad de poner muchas cosas en su lugar y alimentarme justamente de esa investigación que ahora sí estoy haciendo y esa reconstrucción, y vamos a ver cómo eso sirve para estructurar los procesos que nos corresponde impulsar en la fundación, por ejemplo, en todo el mandato que tenemos de pensar en que por lo menos en el periodismo conservemos la memoria y sobre todo difundamos las ideas de Gabo. Y ahí es donde viene entonces lo que yo quiero decir. El García Márquez que yo conozco es un hombre de acción, es un hombre pragmático, un hombre que tiene claramente diferenciados el dominio de la realidad del dominio de la imaginación, y que se mueve entre los dos a su voluntad, que él tomaba lo que quería de la imaginación, pero lo hacía con plena conciencia. Yo no soy de los que crea que Gabo mezclaba todo, porque alegremente él mezclaba cuando le daba la gana mezclar,
pero tenía todo bien puesto en el lugar. Era un hombre supremo, o es, ya que estamos hablando de él en presente, un hombre supremamente aterrizado, con una cierta clarividencia, muy interesado en todo, en las personas, en la política, con un olfato, una intuición extraordinaria. Por supuesto, muy creativo, pero en nuestro caso nos ayudó a construir un proyecto que era su proyecto. Yo estoy dándome cuenta que esta era una idea que él había empezado a germinar. Los primeros testimonios de la fundación vienen de 1983, son las primeras veces, y los 80 ya empieza a hablar de talleres de periodismo y de dar talleres, y en las entrevistas va soltando cosas y empieza a tener unas ideas, García, que porque él, una de las cosas, y eso lo hablaremos mañana y pasado en otras mesas, él soñó siempre con tener un periódico propio, quería tener un medio propio, y era en ese sentido una especie de emprendedor. La fundación es un emprendimiento de él. Él la tenía en la cabeza. Nos reunimos a lo largo de un año para tratar de plasmar en papel, en documentos de trabajo y de planeación, sus ideas. Él asumió y aceptó ser el presidente, firmaba las actas, presidía reuniones de trabajo, dictaba talleres, puso de su dinero, hizo contactos, él me abrió las primeras puertas con la UNESCO. Yo fui con él, de la mano de él, a la oficina del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y él llegó, claro, era Gabo, se le había hecho un homenaje, y él llega y él sabe cuál es su límite, porque él no se pone a pedir plata, él simplemente me pone a mí, y me toca a mí decir, bueno, a nosotros nos interesaría hacer un proyecto, y efectivamente hicimos un proyecto con el BIT. Entonces yo conocí a un hombre práctico, un hombre de acción, un hombre que quería tener esta fundación porque tenía unos ideales muy altos, y yo estoy convencido porque él quería dejar un legado, porque en la misma época había vuelto el periodismo, estaba pensando en los temas de educación, que estaba construyendo casa en Cartagena, quería tener un proyecto y empezó a decir, a mí el tema de la educación me interesa, había probado los talleres en San Antonio de los Baños y le habían gustado los talleres de creatividad, de ficción para hacer películas, y dijo, hagámoslo también en periodismo, porque García Márquez sabía que el periodismo es una forma de servir a la sociedad. Por eso el que lea el discurso del mejor oficio del mundo se dará cuenta que él todo el tiempo habla de ética, habla de servicio público, el periodismo como servicio público. Y es que yo creo que él quería que este país y la sociedad se transformara, y él sabía que el periodismo es una herramienta potente de cambio. Ese es el García Márquez que yo conozco, el García Márquez de acción. Bien. Jaime, hay que echarle una revisión a internet porque ahí dice, adelanta una memoria oral y escrita de la fundación. Es cierto lo que está, bueno, y debo decirlo, acabamos de celebrar 20 años y hemos decidido, dentro del paquete de cosas que vamos a hacer una historia oral de la fundación, es decir, una historia basada en relatos, en testimonios de las personas que tuvieron que ver con el nacimiento, pero también con el crecimiento y el impulso de la fundación. Aunque te confieso que no lo voy a hacer yo como buen ejecutivo me voy a limitar a encargarla. Bien, bueno, la idea entonces de Gabriel García Márquez, Una vida, no viene directamente de Gerald Martin, fue una imposición de un editor y él no iba a hacer el comentario por qué. Y es que había escrito un libro sobre la literatura latinoamericana del siglo XX que se llamaba A través del laberinto. Viajes por el laberinto, y entonces se destacó porque a pesar de ser un académico, había una gran capacidad de comunicación, una ironía que le ofrecía un tono ameno al texto y al mismo tiempo una gran fluidez narrativa, que son algunos de los méritos, de los grandes méritos que tiene la biografía de Gerald Martin. Y hay que agradecerle a Dazo Saldívar, que trabajó todo el tiempo con las uñas
y tuvo el mérito de haber entrevistado a muchos personajes que luego desaparecieron, ¿no? Pero hemos hablado de encuentros, también vamos a hablar entonces de desencuentros, porque creo que la vida no es una eterna luna de miel. Y entonces sabemos, por ejemplo, que casi que se va al traste el trabajo de Gerald Martin cuando se enteró García Márquez de algún comentario sobre el otoño del patriarca o algo así. Y me gustaría que también Gerald desarrollara esa idea que él prometió afinar sobre el otoño del patriarca como la obra más autobiográfica de García Márquez. Y en el caso de Dazo Saldívar, hubo casi una guerra con armas interpuestas sobre una fecha clave en la biografía de Dazo que cambia por completo en las memorias de García Márquez. Quiero que nos cuente un poco cómo ha sido esa situación, y Jaime, que le ha ido también con García Márquez, a quien él buscaba, si en alguna ocasión no hubo alguna molestia o un desencuentro, que nos cuente eso también. El primer día en que conocí a García Márquez me dio 10 minutos en teoría y fueron 3 horas. Entonces me invitó para el segundo día, mi último día en La Habana, y yo pensé que iba a ser su mejor amigo para siempre, ¿no? Que obviamente invitarme la segunda vez, un poco como Jaime, ¿no? Pensé que realmente iba a ser su cuate, ¿no? Pero es que él sabía que tú sí tomabas notas de todo lo que él hablaba. Pero el segundo día todo había cambiado y yo pensé, pues es verdad, García Márquez es una persona muy curiosa, neurótica, ¿no? La conversación era sombría, muy difícil, íbamos un poco sin realmente poder hablar. Y después de un momento me dijo lo siguiente: ¿sabes? Anoche yo estaba viajando por los laberintos de la literatura latinoamericana. Y yo sentí que iba a tener un infarto, porque yo sabía perfectamente de qué me iba a hablar, porque en mi libro sobre novela latinoamericana yo había dicho que no solamente El otoño era un fracaso, sino que era un libro conservador, una especie de volver la espalda a la realidad latinoamericana de los años 70. Eso es lo que yo había dicho. Me dijo: tenemos que hablar del otoño del patriarca. Me dice: ¿no te diste cuenta? ¿Quieres ser mi biógrafo? Ese libro es mi autobiografía. El patriarca soy yo. Y si tú piensas que puedes ser mi biógrafo cuando no tienes la menor idea de lo que significa ese libro, pues yo, un poco como el hombre que se estaba ahogando, la única cosa que se me ocurrió fue decir: pues Gabo, cuando vuelva a Inglaterra voy a estudiar ese libro, y para comenzar, a mi esposa le encanta. Es lo que... Y la verdad es que nunca más fuimos tan amigos de la misma manera abierta. Obviamente, ya que seguimos, en cierto sentido fue una cosa muy saludable, porque el biógrafo no puede ser el amigo de su biografiado, pero pueden llegar a ser amigos a través del tiempo. Entonces, una cosa que dijo Jaime en cuanto a insolencia, yo también intuí exactamente lo mismo. Gabo me dijo, después de 10 minutos de conocernos, ¿por qué quieres hacer una biografía? ¿No? Típico de Gabo. Las biografías significan la muerte. Él no se dio cuenta de que un mes después un periódico británico me iba a pedir que escribiera su obituario. De todos modos, me dijo eso: las biografías significan la muerte. Y yo le dije: pues yo lo sé muy bien. Y mi idea es escribir 2 versiones. La primera antes de que te mueras, y la segunda después de muerto, que será obviamente una versión muy diferente. Y Gabo reculó,
Pero sin embargo, yo creo que eso de alguna manera le convenció de que no solamente los ingleses también pueden mamar gallo, ¿no? Sino que yo le iba a decir siempre la verdad y que él me podía decir la verdad. Eso puede sonar un poco vanidoso, pero fue así. Y de alguna manera tú tienes que convencerle al biografiado de que van a tener una buena conversación. Y eso es lo que hicimos. Jaime dice que nunca tomó ninguna nota. Y yo nunca tomé ninguna nota delante de Gabo. Pero Jaime García Márquez, que está aquí, siempre me ha dicho que cada vez que voy al baño, cuando estamos tomando Old Pa, yo siempre empiezo a tomar notas muy rápidamente con papel higiénico antes de salir del baño, ¿no? Lo mismo obviamente con Gabo, y Gabo sabía que enseguida yo corría, porque yo tengo no sabía antes de comenzar, yo tengo una excelente memoria de 24 horas, con tal de escribir todo lo que dice el pobre biografiado, yo lo puedo copiar todo, y así lo hice. Pero yo me di cuenta desde el comienzo, y ahora voy a terminar, yo me di cuenta que nunca había que hacerle una pregunta a Gabo. Y no lo hice nunca. Quizás una o dos veces cuando era muy importante, pero no le gustaban a Gabo las preguntas. Eso no era la cosa. Entonces, cada vez que yo llegué, este pérfido inglés era el gran amigo de García Márquez desde el comienzo. Nos sentamos. Él, que es el hombre más intuitivo que yo he conocido en mi vida y puede ser el hombre más intuitivo de la historia, él sabía perfectamente qué preguntas quería yo que él contestara y siempre lo hacía. Yo siempre salía con el 90% de las preguntas conversando. Gabo me mira y sabe, y yo entonces salgo con las preguntas contestadas. Era una cosa absolutamente increíble. Y el privilegio más increíble que se puede imaginar, ¿no? Bueno, todo viaje tiene su tropiezo, ¿eh? Más de uno, ¿verdad? Bueno, yo nunca quise mandarle mi biografía a Gabo, porque primero pensé que tal vez no la leería. Y segundo, que si la leería no le iba a gustar, porque es normal que el biografiado no se sienta muy bien retratado por la perspectiva del biógrafo, de los otros. Pero fue Juan Cruz el editor quien se empeñó y le mandó la biografía. Y sí, ya publicada, porque él le dijo a Carmen Balcel, lee tú la biografía de eso, que yo no quiero leer biografía. En ese momento, él tampoco hubiera leído la tuya, pues en ese momento Gabo no leía casi nada de cosas de él, porque estaba todavía activo y él siempre dijo que las biografías, que las críticas lo limitaban porque lo hacían consciente de su proceso creativo y eso le estorbaba. Pero total se lo mandó. Eliseo Alberto Diego me dijo que Gabo la estaba leyendo, que la tenía muy subrayada, pero que le había disgustado mucho una fecha que yo le corregía, que era la fecha de su regreso con la mamá a Aracataca para vender la casa natal. Y entonces Eliseo Alberto le dijo, pero Gabo, tú mismo me has dicho que una fecha más o menos no importa, que un accidente, un lugar más o menos no importa. Lo importante es que ese viaje se dio y ese viaje creó en ti una transformación, fue una epifanía. Y la biografía de Dazo lo que está haciendo, entre otras cosas, es, por ejemplo, en México yo lo he visto, a ti la élite literaria, intelectual te mira un poco por encima del hombro. Y lo que está contando Dazo en esa biografía es el genio que hay en ti, el genio que escribió Cien años de soledad. ¿Cómo un muchacho tan humilde logró escribir esa obra maravillosa que es Cien años de soledad y esos otros libros? Eso es lo que Dazo está haciendo, y en eso hay que fijarse. Pero bueno, él siguió empeñado con lo de las fechas, hasta que un día me escribió Carmen Balcells y me dijo, Dazo, veo que como has hablado con mucha gente te ha dado información equivocada, pues mira, este es un error, esto de las fechas, y te pido por favor que cambies esa fecha, que para Gabo es febrero del 50 y para mí es marzo del 52.
la fecha y el año en que ellos viajan a la Cataca a vender la casa. Entonces yo me tuve que sentar y escribir una carta a Carmen Barcet de 11 folios, que la tengo inédita todavía, donde le demuestro por qué yo no puedo cambiar esa fecha, que yo lo siento mucho. Porque si bien yo como lector, igual que muchos de ustedes, era uno de los lectores más complacientes de García Márquez, como biógrafo en mí se operó una transformación. Me convertí en un notario riguroso, porque entendí que yo no tenía por qué elogiar a Gabo, yo no tenía por qué enmendarle la plana al genio, sino que yo lo que quería era contar su vida, y para contar su vida yo no me podía saltar un dato, un acontecimiento importante en su vida. Si las fuentes decían lo que decían y esas fuentes eran fiables, yo me tenía que atener a esa. Total, le mandé esa carta, Carmen Barcet nunca me respondió, y una infidente de la agencia me llamó y me dijo: Dazo, su carta ha sido un huracán aquí, nadie se la ha contestado porque nadie está en capacidad de contestarle esa carta. Bueno, total, esa carta se quedó ahí. Un año después Gabo adelantó en El País el primer capítulo de sus memorias, y como él da su fecha, obviamente él, a manejar la cronología, cae en contradicciones. Ahí me di cuenta que mi fecha era todavía más exacta, no solo por las fuentes que yo manejé y las argumentaciones. Yo le mandé un año después una carta a Gabo de unos 10 folios y le dije muy delicadamente, le dije: maestro, le demostré las contradicciones en que él caía por manejar esa fecha. Él hizo algunas correcciones en la edición final de las memorias y otras las dejó. Bueno, esa fecha siguió siendo un desacuerdo, que incluso también lo es con Gerard, y yo la manejé 10 años, y después, cuando decidí que tenía la fecha de García Márquez, la del 50, la manejé 10 años. Cuando vi que no era, tardé 3 años para demostrar que era el 52. Y esa fecha para mí es intocable. Es intocable. Yo cambiarla para mí significaba que tenía que volver a cambiar la estructura del libro completamente. Pero bueno, eso quedó ahí. Pasó el tiempo, Gabo se enfadó, dijo que mi obra no era recomendable, etcétera, etcétera. Pasó el tiempo hasta que el 20 de agosto de 2008, él leyó el libro completo. Este hombre que le arreglaba la biblioteca encontró el libro por ahí, se lo llevó y lo leyó y me llamó. Dijo: Dazo, no he podido dormir casi en 3 noches leyendo tu libro. Es admirable, fantástico. Te felicito. No sé si me había olvidado la fecha o había decidido pasar de eso, pero total, al final. Muy bien. Bueno, me consta porque oí las quejas de Gabo de los disgustos con sus biógrafos. Sí, a él lo de la fecha lo fastidió muchísimo, ¿verdad, Jaime? Pero mucho, porque decía que como tú le insistías que su vida era de una manera distinta como él. Pero igual, yo creo que realmente él no quedó tan contento nunca con ninguno, pero es que yo creo que nadie puede quedar feliz con lo que otro escribe de uno. El día que te escriben la biografía de Gerald Martin, no sé qué vas a pensar del biógrafo. Yo de todas maneras sí quiero dar un breve testimonio, y es simplemente decir: García Márquez investigó muchísimo su propia vida para escribir sus memorias. Él, por ejemplo, era un hombre que en una época, Jaime lo sabe, cuando se dedicó a reportear a los miembros de la familia, se tomaba el trabajo de entrevistarlos por separado y de confrontar las versiones para ver en qué diferían. A mí me encargó, por ejemplo, y fue un placer para mí ayudarlo, porque yo estuve en la hemeroteca de la Biblioteca Pública Piloto de Barranquilla, de la Nieto Arteta, durante muchos días investigando puntos que él me pidió que averiguara. Por ejemplo, el nombre y la fecha de entrada del primer barco que cruzó por Bocas de Ceniza. Me tocó hacer un rastreo hasta que apareció el Taralite, tema que lo incluyó. Él quería asegurarse que todos los hechos que él citaba de la reconstrucción que él hacía con su memoria, pese a la salvedad que está en el epígrafe, que dice: la vida no es como es, sino como uno la recuerda, pero en lo que a mí concierne, supe que hubo una enorme investigación. Yo, una de las cosas que también me tocó fue un placer enorme,
fue acompañarlo a recorrer las calles de Barranquilla en el año 98, en las calles del centro, buscando. Él simplemente quería ir y desde el carro mirar el rascacielos, donde había quedado el Heraldo, tal. Y me acuerdo que dijo, ya lo he contado, en medio de ese fragor del centro de Barranquilla caótico, y dice: Barranquilla es Macondo cuando se volvió ciudad. Gabo también podía ser ácido. Tuve preguntas de desencuentros. García Márquez, por supuesto, era un hombre que tenía un alto sentido de su intimidad. Creo que ese era un punto fundamental. Y en ese sentido, la labor del biógrafo nace con el enorme problema de que una de las facetas que tiene que hacer el biógrafo es tratar de indagar en la intimidad. Cuando Gabo era extremadamente celoso de su privacidad y de su intimidad, era un hombre, además Mercedes y él son gente realmente hermética hasta en muchas cosas y tienen claramente compartimentado todo. Yo nunca traté de ir más allá porque me di cuenta que eso era un camino que no había que cruzar, de averiguar más de la cuenta. Lo que ellos organizaban la información como consideraban que debía ser. Yo siempre he creído que Gabo, inclusive a García Márquez, no le gustaba por teléfono contar cosas delicadas. Siempre fue. Hoy en día que sabemos que todos estamos espiados y que la NSA y una cantidad de organismos de inteligencia en Colombia y en Estados Unidos y el mundo entero nos espían, con toda seguridad Gabo sabía desde los 50 que era espiado y que debía haber gente vigilándolo, y eso puede, una de mis hipótesis de una de las razones para esa precaución que tomaba. En todo caso, digo, él era un hombre ácido, a veces me hacía bromas pesadas. Yo me acuerdo que por ejemplo, en los primeros años de la fundación terminábamos todos los años en déficit. Entonces me decía: no, esta vaina no funciona, la cierro, vamos a cerrar esta vaina. Y yo decía: no, pero Gabo, pero ¿cómo cerrarla? Me hacía sufrir un poco y luego mandaba el cheque. Bueno, no el cheque, lo mandaba Carmen Balcells, porque él daba el dinero para cubrir el déficit. Fue capitalizando la fundación hasta que la fundación cogió vida propia desde el punto de vista financiero. Y me dijo, me acuerdo que me dijo: Jaime, tú puedes usar mi nombre, te permito que uses mi nombre, pero el día que te equivoques, no me metas nunca en problemas, porque el día que te equivoques el problema va a ser tuyo, no mío. O sea que yo me di cuenta que así como tenía un privilegio, también tenía una responsabilidad enorme. Es decir, él confió en mí, me atribuyó todo el poder. Realmente fue una persona en la gestión de la fundación siempre positivo, ayudando a generar lazos. No se metía en pendejadas, pero también sabía yo que tenía la responsabilidad de que las cosas andaran bien, porque el día en que saliera algo mal, a lo mejor era chao. Entonces no fue un desencuentro, afortunadamente no lo tuve, pero creo que no lo tuve porque lo evité con mucho cuidado. Gracias. Quiero decir tres cosas. Primero, hablando de 100 años de soledad, hay un libro casi totalmente olvidado en Colombia, que es el libro del hermano de García Márquez, Tras las claves de Melquíades, que es, literariamente hablando, el mejor libro sobre la producción de 100 años de soledad. Obviamente, Gillo habría querido hacer más y no pudo, pero ese libro es un clásico en su género, para empezar, y quisiera decir eso hoy. Segundo, estas dos cosas que voy a decir son difíciles. Primero, un biógrafo, si una persona le ha dado licencia para hacerlo y para verlo, tiene una relación muy diferente y quizás especial con su biografiado. García Márquez dijo que todo hombre y mujer tienen tres vidas, una pública, otra privada y otra secreta. Yo tuve el privilegio de tener acceso no solamente al privado, pero muchas veces al secreto. Si esos secretos no están en mi libro,
la conciencia de esos secretos está en mi libro. García Márquez, por ejemplo, me habló durante muchos años de su demencia y era muy evidente que él quería que yo lo mencionara, porque García Márquez es un hombre que quería que el mundo lo supiera, lo conociera como era. Es difícil decir esto, pero es lo que tengo que decir. Tercero, siendo un miembro del gremio de los biógrafos, yo no iba a mencionar la cuestión de las fechas. No importa, pero yo pienso, ya que hemos mencionado, es culpa de Ariel realmente, yo creo que Dasso está completamente equivocado. Totalmente equivocado. Y yo creo que es muy importante. Y me sorprende, no importa, pero me sorprende que, por ejemplo, en este país nadie haya investigado esa cosa, ¿no? Él dice una cosa, yo digo otra, a lo mejor otra persona diría otra cosa. Pero cuando García Márquez dice que el viaje con su madre fue en 1950, y que fue el viaje más importante de su vida, porque no había tenido su madre en los primeros 7 años de su vida, y cuando después dice que La hojarasca, su primera novela, depende de ese viaje, es muy importante saber si esa fecha es 1950 o 1952. Él y yo, probablemente, bueno, yo sí voy a decir más porque voy a escribir una versión más larga, pero no depende de nosotros. Algún colombiano o colombiana debería escribir un doctorado o un libro sin hacer doctorado sobre la cuestión cuando García Márquez encontró a su mamá en Barranquilla y viajó a vender la casa en Aracataca. Los biógrafos no están de acuerdo, pero siguen siendo colegas y amigos. No creo que hubiéramos podido seguir indefinidamente conversando con estos 3 maestros del diálogo. Sí me consta lo que decía Dasso. Gabo no leía, García Márquez no leía lo que se escribía sobre él. Sin embargo, fregaba la vida, porque una vez comentaba, dice, Mercedes es la que tiene todas las tesis que se han escrito sobre mí. Hay una sola que me interesa leer, y es una que se titula El orgasmo en García Márquez. Y evidentemente cuando yo me conocí con Gerald fue justamente en la casa de García Márquez y no formuló ninguna pregunta. Yo dejaría, hay una serie de preguntas que se quedaron, como dicen los periodistas, en el tintero. Por ejemplo, ¿cómo explican ustedes esa tendencia de García Márquez a relacionarse con los poderosos, no solo en el campo de la política, sino en el de las artes plásticas, la música, la religión, la vida militar? ¿Cuándo surge en García Márquez la conciencia de ser, menos que latinoamericano, un hombre del Caribe? ¿Cómo podría explicarse la presencia de García Márquez en el lugar indicado siempre, desde su nacimiento, cercano a la masacre de las bananeras, el Bogotazo, la caída de Pérez Jiménez, el triunfo de la Revolución Cubana y la sandinista, la muerte de Hemingway, el apogeo del boom, o lo relacionado con el humor de García Márquez, esa mamadera de gallo? Hubiera sido interesante que citaran anécdotas de Gabo mamándoles gallo a ellos. O también una pregunta, si García Márquez siempre fue el hijo del telegrafista o la fama lo cambió. Y un detalle que inquieta también para el perfil del escritor: en la obra narrativa de García Márquez es notable la gravitación que ejercen las madres. En La siesta del martes, en El otoño del patriarca, en El amor en los tiempos del cólera, en Del amor y otros demonios, en Memorias de mis putas tristes. En sus indagaciones sobre la trayectoria vital de García Márquez, ¿cómo vieron las relaciones con su padre? Pero estas son preguntas que se responderán cuando nos encontremos de nuevo en el futuro homenaje a Macondo. Muchas gracias.